una pausa de los mercados y Argentina está viviendo también su propio ritmo. Así que va a ser interesante escuchar tanto a Gustavo Gardex, Germán Ledinich, Fernando Rama y Gabriel Arguisain. Así que, ¿cómo arrancamos hoy para explicarle a tanta gente que nos está hoy viendo y también en vivo dónde invertir hoy, ¿no? Con este dólar que llega a 1000, no llega a 1000, hay que hacer tasa, no hay que hacer tasa, los bonos, baja el riesgo país, el gobierno va a terminar comprando reservas. ¿Le parece que hablemos primero del mercado local y después nos metemos en lo internacional? Bueno, ¿quién quiere arrancar? Ahí está, perfecto. Bienvenido. Empezando con el tema bueno, que tanto se estuvo hablando del famoso carry trade, de la tasa en pesos, creo que no hay que dejarlo de lado todo lo que es deuda soberana en pesos, porque yo lo considero como un producto que puede llegar a estar en peligro de extinción en un futuro. Si se mantiene el superávit fiscal financiero, se sigue generando un efecto de crowding in, de desplazamiento del crédito público que capta el Tesoro y se libera el crédito privado, estos instrumentos, si se mantiene, repito, el esquema que está teniendo el gobierno, el oficialismo, puede que en un futuro no estén más estos rendimientos o incluso tiendan a bajar las tasas. Entonces, por el lado de hacer tasa en pesos, a mí particularmente me parece algo atractivo. Pueden tener el cierto break-even, el techo de las bandas, que se siguen expandiendo a 1% mensualmente. Vamos a ver si cuando converja la inflación vamos a tener que frenan esas expansiones de banda e incluso el break-even va a quedar más bajo con tasas aumentando. Entonces, por el lado del dólar y la tasa, a mí particularmente me gusta. ¿Por qué no invertir en un país donde se están haciendo las cosas bien en tema macro, en tema de solvencia fiscal? Entonces es un punto bastante interesante para mencionar, ¿no? Todo lo soberano. Por parte de lo local, bueno, acá podemos hablar de todo un poco. El puntapié inicial lo dio acá recién cuando arrancamos la charla. Y el mercado argentino tiene para crecer. Sinceramente tiene para crecer. El claro ejemplo es comparar el PBI de hace 15 años con el Merval medido en dólares hace 15 años, está prácticamente igual, está plano. En una medida donde pueda buscar romperse los valores de PBI de hace 15 años que tenemos posibilidad de que prácticamente gran parte de todos los sectores tengan un crecimiento homogéneo. Obviamente hay sectores que van a tener una ponderación más importante. Vamos a ver si obviamente son los sectores de ventajas comparativas de Argentina. No, es algo un tanto obvio. Pero también va a haber otros sectores donde puedan tener una participación importante, porque siguiendo el esquema que está teniendo ese gobierno, va a dejar de lado gran parte, por ejemplo, de la obra pública, y las empresas privadas pueden llegar a tomar ese rol que antes cumplía el Estado. Entonces, hay bastantes huecos para ocupar por parte del sector privado, que está dejando de lado el Estado Nacional poco a poco, ¿no? Obviamente hay que ir midiendo las variables económicas que sigan a cómo están. No significa que un par de meses de déficit fiscal, un par de meses de balanzas comerciales negativas ya te estén rompiendo el esquema. Hay que mirar la tendencia a un mediano y largo plazo. Pero ya les digo, la idea del mercado argentino, opinión personal mía, tenemos mucho para crecer y ese espacio lo va a dar cuando se corra el estado del medio y las empresas locales tengan mucho más previsibilidad para hacer inversiones, para el ahorro, para desarrollar distintos negocios, particularmente. Muchas gracias. Gabriel, ¿cuál es tu mirada? Primero vamos a ir de lo general y después en lo particular, porque tenemos que armar una cartera de inversión entre todos, ¿eh? Sí. Así que ese es el desafío que tenemos hoy. Bueno, muchas gracias y buen día a todos. Yo me retraigo un poquito antes, ¿no? Creo que al momento de invertir, para todo el público que está acá, es importante verse al espejo y ver el perfil de inversor que uno es, la importancia de un asesor financiero que los entienda y que vea los riesgos que ustedes pueden tener, porque a veces hay muchas oportunidades, pero no son para uno. O sea, hay que entender si uno puede bancarse de volatilidad, de que algo pueda subir 5 o 6% en 2 días o bajar 5 o 6%. Entonces, es importante entender eso, por eso es el rol del asesor financiero, creo que es crucial en todo esto.
Yendo al mercado, yo creo que comparto a veces lo que lo escucho muchas veces al ministro decir que esta vez es distinto. Yo soy economista y he estudiado un montón y la verdad es que la primera vez que ves un país que arrancó por la parte difícil, que es tener un superávit fiscal. Tener prudencia, gastar menos de lo que ingresa y tratar de resolver desequilibrios heredados de no de última gestión, sino de N gestiones previas, digamos, ¿no? Y yo creo que Argentina está en un camino distinto. Va a ser importante octubre para validar esto, para que el electorado valide esta forma de hacer política económica, digamos, y logren pasar eventualmente a reformas estructurales que el país necesita para justamente destrabar el valor que comentabas, ¿no? O sea, hay valor, sí, hay valor en la macro. O sea, Argentina tiene petróleo, tiene energía, tiene gas, tiene campo, tiene un montón de cosas que las tiene hace muchísimos años. Hoy por ahí algunas son más tangibles que antes. La promesa de vaca muerta en el gobierno de Macri es una realidad. Hoy por ahí es más promesa la parte de la minería, pero el potencial está. Será cuestión de que se den las condiciones para que el sector privado pueda destrabar y sacar ese valor. Y si eso se da, el trade que yo llamo de convergencia de Argentina, de pasar de un país que estaba aislado a un país normal, todavía le queda recorrido. O sea, cuando uno ve bonos en dólares que rinden 2 dígitos, 11% largos o 11 dependiendo del día, eso debería rendir 7 y ahí tenés una compresión enorme. Entonces, para cierto público inversor que le gusta pensar en dólares y que no quiere tanta volatilidad, bueno, por ahí los globales o los bonales son un buen activo o un BOPREAL. O sea, hay muchos activos arriba de la mesa, hay que entender cuál es el que más le justifica a uno, digamos, ¿no? La curva a pesos también, o sea, ¿no? Un bono que ajusta por ceros, inflación más 9%, también es súper atractivo. También es una forma de jugar la convergencia del país de una forma distinta. Si vas al plano de la renta variable, bancos, o sea, si la economía le va bien, el sistema circulatorio de una economía es el sistema financiero, entonces eso debería acompañar y debería crecer. Cuando uno ve el crédito respecto al producto es minúsculo respecto a cualquier país medianamente desarrollado. Entonces, oportunidades hay un montón. A la Argentina, ¿no? Siempre por A por B, el futuro se termina despiantando. Yo creo que esta vez es distinto porque arrancó distinto y me da la sensación de que se puede empezar a destrabar ese valor. Bancos, energías, hay muchos sectores que tienen valor intrínseco y que creo que pueden, de alguna manera, si la macro acompaña y question mark el mundo externo, que es mucho más convulsionado que lo que era antes, también es el primer semestre del nuevo gobierno, digamos, de Trump, y que arrancó, como quien diría, quinta fondo con muchas cuestiones. Yo creo que eso va a empezar a normalizar con el correr de los meses y por eso descomprime un poquito más y le permite a países como Argentina, que requieren del mundo, volver a salir al mercado de capitales, volver a integrarse y lograr convalidar esta tesis de crecimiento de mediano a largo plazo. Gracias, Gabriel. ¿Gustavo? Sí, yo creo que para... ¿Se escucha bien ahí? Sí. Yo creo que para entender un poco dónde se tienen que colocar nuestras inversiones, lo que hay que pensar es a qué está apuntando el gobierno con las medidas coyunturales que está tomando. Nosotros tenemos que entender que el gobierno está buscando secar de pesos la plaza, generar una escasez de oferta de pesos. Nosotros tenemos que entender que hay tres formas de emisión monetaria. Una es la monetización del déficit, no hay déficit, así que no va a estar emitiendo para financiar. Segundo punto, para la compra de reservas, el gobierno fue muy claro, dentro de la banda no va a comprar reservas y fue más claro explicando que el Tesoro tampoco va a comprar vía superávit, entonces tenemos que entender que los pesos que son del superávit van a ir hacia el famoso punto anchor, que es este crowding in de los bancos, en donde le quitan pesos al sector público y se lo empiezan a dar al sector privado, favoreciendo el crédito. Y el otro punto es si realmente el financiamiento en pesos va a ir a ese crédito, y la realidad es que pareciera que de corto plazo la respuesta es también un no, es decir, que el gobierno tampoco va a estar emitiendo pesos contra demanda, y entonces ahí cuando nosotros decimos, si no va a emitir pesos contra demanda, que es la única forma de no generar inflación, tenemos que empezar a pensar hacia dónde va a ir el tipo de cambio. Entonces, algo que parece muchas veces coyuntural del corto plazo, que es decir, bueno, el tipo de cambio está flotando en un segmento de la banda en donde puede ir hacia arriba o hacia abajo y parece un trade que no corresponde a un inversor de largo plazo. Acá tenemos que entender que quizás la Argentina está yendo hacia otro esquema con un peso cada vez más fuerte,
con un peso que vaya cada vez más hacia abajo, porque el gobierno lo que está buscando es, secando la plaza de pesos, llevar la nominalidad de la economía hacia abajo. Es decir, cuando el gobierno te habla de que está buscando una inflación cero y empezar a ingresar en una sinergia deflacionaria, lo que te está diciendo es los precios tienen que corregir hacia abajo. El superávit lo que va a ir llevando es a la baja de impuestos, y la baja de impuestos lo que va a quitar, lo que le va a dar es competencia, obviamente, pero al mismo tiempo, con un mercado abierto, el ingreso de importaciones va a generar que esa competencia presione nominalmente, insisto con este punto porque es muy importante, nominalmente los precios hacia abajo. Entonces, de largo plazo tenemos que empezar a pensar que hay una posibilidad muy fuerte, obviamente todos son probabilidades, pero hay que pensar que hay una probabilidad muy fuerte de ver un peso mucho más fuerte, mucho más apreciado, y que vamos a empezar a ver una Argentina cara en dólares. Pero cara en dólares, y la ecuación termina cerrando con un Estado que se corre, que no le pasa la factura al privado, sino por el contrario le empieza a volver con baja de impuestos. Entonces acá la pregunta es, ¿y cómo me cubro yo frente a esta situación? Tenés mucho tipo de cobertura, como dijeron acá muy bien mis compañeros expositores, los bonos soberanos hoy presentan una gran oportunidad porque al tener cara en pesos te generan una cobertura, tanto los soberanos como reales, los globales, te generan una cobertura frente a una baja de tipo de cambio, y al mismo tiempo podés potenciar un upside que vaya a tener por baja del riesgo país, por esta acumulación de reservas que tiene vía crédito el gobierno, porque no lo va a estar haciendo vía compra de reservas genuinas en el mercado. Entonces, con esta situación vamos a ir viendo una baja de riesgo país y una suba de los bonos, y eso también te puede generar una cobertura frente a una baja de tipo de cambio. Lo importante acá es tratar de pensar en una estrategia en donde ustedes puedan salir bien parados, sea cual sea el escenario, y para eso siempre es muy importante entender que tenés muchas formas, más allá que Argentina es un mercado muy poco desarrollado, que tenés muchas formas de generar hedge en las carteras. ¿Qué quiere decir eso? Generar una cobertura. Entonces, si ustedes dicen, yo quiero medir mis rendimientos en dólares y yo no creo que el tipo de cambio vaya hacia abajo, me parece perfecto, mantengan una cartera mayormente dolarizada, pero tomen caución contra esa cartera, es decir, coloquen sus activos en garantía y arbitren tasa en la moneda contraria. Es decir, si tienen activos en dólares, toman caución en pesos y colocan esos pesos de nuevo en activos financieros que les permitan generar esa cobertura frente a una baja de tipo de cambio, y en el escenario contrario, donde ustedes entienden que realmente se va a estar apreciando el peso, generen caución en dólares y coloquen en activos en dólares. ¿Cuáles son esos activos en dólares que hoy están completamente descorrelacionados del mercado? Bueno, ahí tienen que empezar a pensar en deuda privada. Tanto fideicomisos financieros, que son herramientas que vamos a ir viendo que cada vez más aparecen en el mercado, y los pagarés que pueden ser tanto no garantizados como garantizados. Acá va a ser muy importante la relación que ustedes puedan generar con el privado a quien estén financiando, porque hay montones de mecanismos en donde ustedes pueden generar una cobertura de eso, como fianza de accionistas, warrants, propiedades por fuera de lo que es el mercado. Entonces, hay muchas posibilidades de que generen arbitrajes de tasas, que en el resto del mundo a veces es mucho más complejo, que a veces lo vemos cuando sube la tasa a Japón y se destruyen activos en Estados Unidos, y decís, ¿qué pasó? Y bueno, y pasa que tenés activos garantizando en Japón inversiones de carry trade. Entonces, este tipo de situaciones me parecen muy complejas en otros países. En Argentina no es tan difícil porque tenés un mercado que todavía no está desarrollado y genera estos desarbitrajes. Gracias, Gustavo. Fernando Rama. Yo creo que sin duda el trade pasa por ahí hoy. El que quiera apostar a todo este contexto macro que vienen definiendo acá mis compañeros y que va a seguir el gobierno por este camino, el trade pasa por compresión de riesgo país, que creo que es lo próximo que vamos a ver, y en ese sentido el atractivo va a estar por los bonos soberanos, tanto globales como bonares, que hoy están cotizando a 2 dígitos, tienen para comprimir. Tienen que ir a rendir lo mismo que rinde el comparable más cercano, que por ejemplo El Salvador, así que yo creo que un riesgo país en torno a 500 puntos es lo próximo que se viene, y eso implica una compresión de 2 puntitos de TIR, que es casi un 20% de upside directo en moneda dura. Me parece que esa es una de las alternativas donde hay mayor posibilidad o mayor capacidad de upside, teniendo en cuenta que por ahí los bopreales ya también están comprimiendo bastante y rinden 1 dígito. Tenés a toda la curva corporativa que está rindiendo también por debajo de esos valores, en promedio entre el 7 y 8%. Yo creo que ahí es donde puede haber más upside, más valor a la hora de alocar parte de la cartera y obtener rendimientos en moneda dura. Hablábamos del carry trade. El carry trade, hoy tenés bandas. Hoy todos los instrumentos que están, LECAPS y demás, están la mayoría todos
por debajo de las bandas, entre medio de las bandas, perdón, eso implica que tenés un riesgo alto. No es lo mismo hacer carry cuando el tipo de cambio está en el techo de la banda y tiene más para bajar que para subir, que hacerlo ahora que está en el medio con la volatilidad que eso puede pasar. Quizás en una semana te voló todos los rendimientos y no digo que no haya que hacerlo, sino que hay que entender bien los riesgos, porque muchas veces lo plantean como una ganancia asegurada o fácil de hacer y en realidad no es así. Veo también atractivo, sobre todo en los instrumentos de tasa fija de largo plazo que tienen la opción de Tamar, que pagan la tasa, eso es un bono dual que te paga la tasa fija, lo mejor entre tasa fija o la que es la tasa de plazo fijo para 1.000 millones de pesos. Entonces, eso más un plus. Creo que esos son los únicos instrumentos que están por arriba del techo de la banda y si alguien quiere hacer carry trade es el que tendría que mirar para asegurarse un rendimiento. A largo plazo hay que ser más selectivo en cuanto a los instrumentos. El año pasado fue un año explosivo para las acciones, para los bonos, para todo. Este año hay que ser más selectivo. Yo creo que el año empezó con una merma de todo ese ritmo. Sucedió una toma de ganancia que se fue acentuando con el contexto macro global, con la guerra de aranceles y demás. Y después hubo drivers como la flexibilización del cepo, la entrada o el anuncio de acuerdo con el fondo. Ahora quizás en octubre, si se sigue la tendencia, puedes tener un nuevo driver. Habrá que ser selectivos en el tipo de instrumento. No cualquier cosa que compres va a subir como el año pasado, hay que tener eso en claro. Y dentro de eso, los sectores donde veo más potencial es sin duda el energético, el sector de oil and gas, con empresas como Vista, YPF, Pampa, que son creo las que mayor tienen, más capacidad tienen también o más potencial de cara a los próximos años, ¿no? Gracias, Fernando. Bueno, esta fue la visión general. Vamos a meternos, si les parece bien, en la mirada particular de activo por activo. La parte pesos, la parte dólar, la parte acciones, la parte CDRs y después vamos a ver si podemos romper el protocolo, si me autorizan, con alguna otra pregunta de ustedes. ¿Ok? Romper el protocolo, vamos a ver. Y si se portan bien. Gabriel, vamos a hablar un poquito en pesos. Hoy, ¿cuál sería la estrategia en pesos? Hay que armar, digamos, un portafolio en pesos. ¿Es SER, es tasa, es duales? A ver, yo creo que te lo partiría en dos, ¿no? O sea, para aquel que tiene una visión de más de mediano o largo plazo o quiere el trade de convergencia que comentaba, es más el SER largo. Tasas reales arriba del 9% deberían, si Argentina converge, estar más abajo porque la curva dólar va a bajar o va a comprimir y la tasa SER debería bajar. Para aquel que quiere hacer posiciones más de carry trade o quiere jugar al play de la baja de la inflación, es decir, el gobierno Milei tiene como principal foco bajar la inflación y que va a ser delivery y eso como viene haciendo, pues es la tasa fija el trade. Los bonos duales que comentaban son una buena alternativa porque es el mejor entre una tasa fija y la tasa flotante, por alguna manera. Entonces, en el escenario que las cosas salen mal y el gobierno tiene que subir la tasa para anclar expectativas, ese bono te va a proteger. Y en el escenario que sale todo bien, la parte fija va a valer, entonces vas a tener ganancia de capital. Con lo cual te diría que sí, que sería más bien tasa fija larga, digamos, para aquel que quiere jugar a la desinflación y aquel que quiere jugar a la convergencia de una forma indirecta, es decir, sin riesgo cambiario, porque estás en el mundo de los pesos, la parte larga de SER también sería atractiva. Gracias, Gabriel. ¿Fernando? Comparto 100%. Yo creo que ahí va a depender más bien el riesgo que uno quiera asumir y qué tan escéptico es con el sendero que está tomando el gobierno. Si uno quiere apostar a que el gobierno va a seguir con este sendero desinflacionario, que va a lograr el objetivo, la tasa fija en instrumentos largos va a ser el instrumento a posicionarse. Si uno quizás es un poco más escéptico, instrumentos indexados, atados por inflación, que te están rindiendo SER más 8%, 9%, depende del plazo, va a encontrar uno valor ahí, apostando a ese escepticismo que uno tiene. Y creo que también es curva pesos, estamos hablando, ¿no, Marian? Eso es partiéndolo en ese sentido, en esa línea, según cómo crea cada uno o la visión que tenga cada uno de lo que puede llegar a pasar con el contexto macroeconómico del país. Germán. Sigo en la misma línea que mis compañeros. Creo que la tasa fija en pesos, mientras más largo la estires, más confianza deberías tener en el gobierno para que rinda frutos
la tasa. Y también mencionar que un poco olvidado estuvo en este último año y medio todo lo que es atado a la inflación, atado al dólar oficial, los dólar link, que para quienes pueden ser conservadores y llegar a estar en pisos de la banda en algún momento, ya sea por ingreso de dólares del exterior, ya sea por RIG, dólares financieros o algún evento particular, podría ser una alternativa también, acompañando lo que mencionaron mis compañeros, como una cobertura ante algún ruido o volatilidad que podamos tener de acá a octubre, ruido político y de elecciones, lamentablemente seguramente tengamos. Entonces, también agregar, dependiendo de los perfiles, tal vez una cierta cobertura por ese lado ante ruidos políticos de instrumento en pesos. Pero sigo con la idea de ellos, concuerdo totalmente. Gracias, Germán. ¿Gustavo? Sí, en cuanto a lo que es curva en pesos, lo que son LECAPs hasta agosto sería el lugar hasta donde yo me posicionaría en LECAPs, más largo no, sobre todo no por una cuestión de confianza o no confianza en la desinflación y en el proceso de baja de tasas de cara para el futuro, sino porque estamos en un año eleccionario y ya sabemos todos lo que sucede y es probable que tengamos una paz cambiaria de acá a mediados, fines de agosto y luego empiecen un poco las tensiones cambiarias previo a las elecciones, esperando una nueva flexibilización del cepo. Pensemos que se eliminó el cepo, pero no hay vasos comunicantes todavía entre el segmento del FX, básicamente el tipo de cambio financiero que accedes por el mercado de bonos, y el tipo de cambio de exportadores e importadores que van neteando la cuenta día a día. Entonces, ¿se pueden llegar a generar esos vasos comunicantes? Sí, pueden llegar a haber nuevas libertades para empresas, para que empiecen a acceder a tipo de cambio, que hoy todavía faltan, más allá de este levantamiento de cepo, y más allá de que la brecha hoy es menos de un 2,5%, si no me falla la memoria. Entonces, LECAP hasta agosto me parece correcto el análisis. Con los dólar link yo no soy no me parece que hoy haya gran demanda, pero lo que sí le prestaría atención, tomando el punto, es va a haber posibilidades de dólar link, sobre todo cuando empiece a escalar el FX financiero y empiece a haber brecha. Yo creo que es una muy buena oportunidad, pero quizás lo que te tiende a pasar es que llegaste tarde, porque cuando ya sucede todo el mundo va a hacer lo mismo, entonces llegas tarde, entonces ahí es un tema de timing y siempre lo más difícil, pero trataría de mirar los dólar link en dos momentos. Uno, si sube mucho la curva de futuros, cuestión de que puedan armar un sintético de tasa, básicamente para el que no lo sabe, compras un dólar link, vendés un contrato de futuro tratando de que el dólar link tenga el mismo vencimiento que la tasa de futuro, cosa que eso es otro gran problema muchas veces, y con eso generas una tasa artificial y muchas veces genera tasas mucho más atractivas que la que puede generar la curva de tasas. Y después, lo que hablan de ser largo, yo creo que vamos a un proceso desinflacionario, es decir, podés sufrir con esa posición de corto plazo, pero podés tener un buen catch-up más de largo, porque si se genera algún tipo de liberación en los controles, la baja de inflación puede llegar a tener un rebote posteleccionario o previo a las elecciones, como siempre, por cobertura. Entonces, ahí creo que va a estar el timing de decir, bueno, quizás me posiciono muy fuerte en LECAPs ahora, mantengo una posición muy reducida en la parte de dólar link, o mantengo una posición muy reducida en SER, que la puedo ir incrementando a medida que vayamos llegando al proceso eleccionario, de forma de decir, bueno, nadie tiene la facultad de decir, tengo el timing perfecto y en el momento justo es que hago un canje de la posición, pero si vas moviendo las ponderaciones, lo que te permite es tratar de capturar de la mejor manera posible los escenarios que vemos de cara para adelante. Gracias, Gustavo. Ahora vamos a meternos en la parte dólares. ¿Qué hacemos con los dólares, no? Si hacemos obligaciones negociables, qué bonos, dónde invertimos, a ver, dónde dolarizamos hoy los ahorros. Gabriel. Yo creo que en el mundo dólar hoy, de vuelta, que te da mayor premio es el soberano. Yo creo que la oportunidad de Argentina sigue estando en la deuda soberana. Después por momentos podrán ser globales o bonadas dependiendo del spread. Creo que en la parte larga está obviamente por la mayor duration, el mayor riesgo, pero también la mayor ganancia de capital. La parte corta, para que es más conservador, tú compras populares, vencen todos en el mandato de Milei. Pero los, no sé, ALE30 o ALE30 o el GD30, cobras casi el 90 y pico % hasta que termina Milei. Entonces no te dejas una versión súper segura. A no confundirse con las tasas ahí, porque cuando vos cobras demasiado, la tasa, una TIR de un bono implica la reinversión de esa plata que cobraste a esa misma TIR. Entonces, si vos cobras demasiado durante el periodo y no lo podés reinvertir porque Argentina se materializó, tu retorno va a ser mucho menor.
Por eso yo creo que la parte larga donde tenés la mayor frutilla, como quien diría, obviamente hay mayor riesgo de la volatilidad, ¿no? Pero de vuelta, a ver, si retomamos lo que dije al principio de ese view de que esta vez puede ser distinto y hay argumentos para sustentarlo, da la sensación de que es donde hay que estar. ON, Bopreales. Bopreales sí, me gustan, son más conservadores todavía. Hay que tener en cuenta que están por emitir un nuevo Bopreal para los dividendos adeudados, así que habrá que ver cómo eso lo digiere el mercado. Fernando. Yo haría una distinción de acuerdo al riesgo que uno quiere asumir, porque o una persona que es mucho más conservadora, que no quiere no quiere transitar esta volatilidad, va a preferir o va a optar, o lo que le vendría mejor serían obligaciones negociables. Tenés créditos de primera línea que te están rindiendo un 7%, 8% anual, y creo que esa sería la mejor alternativa. Para alguien que quiere buscar un poquito más de rendimiento, todavía tenés Bopreales que rinden arriba de eso. Sobre todo tenés algunas partes de la serie 1 que la podés también vendérselos, usar la cláusula del put para vendérselos al central y pagar impuestos, o incluso ver cómo va a estar el mercado en ese momento, que es un trade también que se hace, porque se los podés vender a alguien en el secundario esperando a que compriman la tasa, apostando a que esa persona lo va a comprar para cancelar impuestos o demás. Entonces creo que ahí ese es un escenario más moderado. Pero sin duda el instrumento que más premio te da es el soberano, sobre todo apostando a una compresión del riesgo país, que hoy está abajo de los 700 puntos, alrededor de 660 y demás. Creo que si vamos a un terreno en el que rendimos como los comparables más cercanos o con un riesgo país abajo de los 500 puntos, ahí por apreciación de capital vamos a tener rendimientos más que atractivos que no vamos a tener en instrumentos como los Bopreales o más conservadores como la corporativa. Depende del riesgo de cada uno. Por las dudas tenemos mal el tiempo, ¿eh? No nos quedan ese tiempo. Claro, nos quedan 8 minutos, así para que me ayuden un poquito, así Dale. cumplimos con lo prometido. Germán. Perfecto. También comparto, nosotros acá nuestra sugerencia es hacer una combinación, irse a bonos soberanos intermedios largos, un G de 35, una de 38, para capturar compresión de tasa, ¿sí? Subida de paridad por compresión de riesgo país. Tener en cuenta que también este año puede que se dé algún desenlace con las tasas de Estados Unidos. Y ya como somos un país relativamente normal con el tema de riesgo país y no tenemos 3.000 puntos, 100 puntos básicos que bajen de la tasa de libre de riesgo de Estados Unidos nos afectan. Entonces ese podría también verse como un driver positivo, un contexto internacional que pueda ayudarnos. Pero sería una combinación de bonos intermedios, G de 35, una de 38 por ejemplo, combinando con un buen crédito largo, si se quisiera, de empresas muy sólidas. Pampa, Vista, Tecpetrol, bueno, de calidad crediticia AA o AAA incluso. Gracias, Germán. ¿Gustavo? Brevemente. Coincido plenamente con mis compañeros. Yo creo que le prohibiría a un inversor no tener bonos soberanos hoy, sí o sí. Para mí es la apuesta a hacer. Como dicen acá, en algún momento va a empezar a bajar la tasa de Estados Unidos. Ahora cada vez se vuelve más importante porque Argentina empieza a ser un país más normal, donde suben las tasas, bajan las acciones, cosa que no pasaba nunca porque tenemos una descorrelación completa en el mundo. Ahora es algo que empieza a suceder. A mí el mercado de obligaciones negociables no me gusta tanto todavía. Creo que están bastante bajas las tasas, comprimieron mucho. Me gusta mucho más el segmento de pagaré hard dólar. Creo que hay que ser conscientes que hay mucho valor para capturar en el segmento. Hay empresas que necesitan financiamiento, que puedes conocer el management, podés generar un vínculo con el empresario y tener un buen lugar para generar inversiones de corto, mediano o largo plazo, dependiendo para qué se esté utilizando el capital. Pero bueno, ahí necesitan tener un mayor conocimiento y tener un asesor que realmente los asesore, ¿no? Que haga su trabajo. Pero los soberanos me parece completamente clave porque en este año va a haber una compresión, las tasas van a bajar en el mercado internacional, eso va a generar un upgrade y Argentina está en un camino de ir recuperando la confianza y, como decían acá, llevar el riesgo país a 500 puntos, que no parece una odisea hoy en día, estás hablando de 20% de suba. Yo igual también me condicionaría con algunos bonos cortos, haría un mix, tratando de estar tanto en la parte larga como en la corta, sobre todo por la liquidez y por la flexibilidad que te da operar en ese segmento. Gracias, Gustavo. Bueno, vamos a meternos en renta variable. ¿Vamos a lo local o lo internacional primero? ¿Qué les gusta más? Bueno,
Vamos. No, vamos. Ya hablaron algo de lo local. Vamos a meternos al tema internacional, que es interesante. A ver, pensemos que la mayoría tiene acceso a CDRs, Sí. o hablen de lo que ustedes quieran. Así que, Fernando, hoy, ¿cuáles son los sectores o mercados que deberíamos estar mirando de cerca? Bueno, a mí en particular, yo vengo hablando mucho también desde fines del año pasado de Brasil. Creo que el EWZ y las acciones brasileras descorrelacionaron fuerte con el mercado local el año pasado, en el que Argentina subió mucho y Brasil todo lo contrario. Y parte de una recuperación se empezó a ver este año y se mostró cierta resiliencia también tras la guerra comercial. Mientras el S&P bajaba 20% desde máximos, las acciones brasileras mostraron también cierta resiliencia, lo que te da un mensaje de fortalecimiento. Creo que hay lugar para crecer ahí todavía desde donde estamos, y siendo Nubank mi top pick en ese sentido. Después hay algunas tecnológicas también que quedaron con ratios y valoraciones muy atractivas después de todo lo que fue el impacto de las tarifas, como pueden ser Google y Amazon, que están cotizando con ratios de forward price earnings de 16, que es el más bajo que tuvo en los últimos 10 años, ambas dos, ratios de enterprise value sobre EBIT, igual el más bajo de los últimos 10 años. Son ratios que se usan mucho para medir estas empresas, que por los que se paga es por crecimiento. Entonces, cuando uno también ajusta el price earning por el crecimiento que va a tener, está dando múltiplos más que atractivos, y creo que esos son los lugares a donde poner el ojo hoy para adelante. Gracias. Gustavo. Sí, yo siempre digo más o menos lo mismo con cualquier inversor, sobre todo cuando hay un público generalizado y no es algo particular, es siempre tienen que tener invertido, pensando en su jubilación, pensando en el largo plazo o herencia para los hijos o lo que sea, tienen que tener invertido en índices como el S&P 500 y el Nasdaq en menor proporción, pensando en que si nosotros estamos creyendo que el mundo va a seguir creciendo económicamente, las empresas van a seguir desarrollándose, van a seguir ingresando nuevos jugadores y la capitalización en el mundo va a seguir en aumento, y bueno, entonces el mercado va a seguir subiendo y va a ir hacia nuevos valores. Entonces, pensando en eso, hago una breve analogía. Si ustedes hubiesen puesto en 1976 $1 millón justo antes del Viernes Negro, pierden un 30%, se enojan con el mercado, nunca más ponen dinero, lo hacen de nuevo en el 2008, otra vez se comen al otro día, pues son el peor inversor del mundo, otra vez otra caída fenomenal, la peor de la historia. Al 31 de octubre, esto lo he hecho en el 2022, al 31 de octubre del 2022 tenían $26 millones. ¿Qué les estoy diciendo? El mercado va capitaliza intereses continuamente. Entiendan que el crecimiento económico va a seguir, entonces es clave que una porción de su sueldo, una porción de sus ahorros, una porción de lo que ustedes puedan, siempre vaya colocado en índices internacionales, más allá del stock picking que ustedes puedan realizar, que si no tienen el tiempo, no tienen la asesoría profesional que los siga, pueden perderse esos momentos de salida y de entrada en donde pueden ir rebalanceando la cartera. Entonces, para el que no tiene tiempo, siempre en índices inviertan de largo plazo, que les va a funcionar, pensando, insisto, en jubilaciones, herencia para los hijos o lo que sea. Gracias, Gustavo. Germán. Bueno, yo con el mercado internacional estoy un poco más cauteloso. Hay mucho ruido, sigue la guerra de Ucrania, guerra arancelaria. Tenemos varios aspectos que podrían llegar a generar un poco de tensión en el mercado internacional. Pero así todo, yo en este caso sí iría a índices para mitigar riesgos. Tener en cuenta que tuvo una baja, el índice principal, el S&P 500, de más de un 20-21%. Pocas veces pasa esto. Entonces los índices son interesantes en estos momentos de bastante incertidumbre. Así también yo iría un poco más por empresas defensivas, anticíclicas, que son más inelásticas a recesiones para cobertura. También no descartaría el tener un poco de oro. Estamos en máximos con el oro. Pero tampoco puedo dejar de lado mencionar la renta fija norteamericana. Sé que no es renta variable, pero los flujos son importantes y puede que estemos a las puertas de algún cambio de flujo, de un flight to quality hacia los bonos, si hay algún cambio en las tasas de Estados Unidos. Entonces yo no lo dejaría de lado. Sí, algunos ETF muy conocidos como el SHAI, el IEF, el TLT, que son de bonos norteamericanos de 1 hasta 20 años. Si no, bueno, T-bills para menor riesgo en volatilidad en el precio. Gracias, Germán. Gabriel.
A ver, vos arrancaste con los CDRs, ¿no? O sea, la realidad es que hasta ahora el CDR no implicaba mucho qué comprabas, porque con todo con liqui subía y en pesos vos ganabas plata. Entonces había un manto ahí que te nublaba un poco la vista. Yo creo que ahora que ya eso no está más, digamos, y que cada vez va a disiparse más, es mucho más importante qué compras. Y ahí coincido con el resto de mis colegas, ¿no? O sea, el diseño internacional es mucho más complejo hoy, o sea, lo que estamos viviendo es inédito, que un presidente de la principal potencia del mundo está negociando como si fuese así una compañía a todo o nada con los pares globales, digamos, ¿no? Entonces, si eso termina pegando en la macro global o no, lo vamos a estar viendo ahora, digamos, o sea, va a pegar, hay que ver cuánto, y hay que ese momento va a ser cauto, digamos, ¿no? Y yo creo que los índices de largo plazo van a andar bien, pero digamos, hay cuestión de estar bien asesorado y entender si es lo que uno quiere, y si no, yo creo que, y esto hilvana para todo lo que venimos charlando, o sea, el valor de los fondos comunes de inversión para el inversor retail es fundamental, porque estás delegando el qué compro en un manager y en un equipo más que en un manager. Ya sea para lo internacional como para lo local, si compro un Tamar o compro a partes corta, bueno, hay equipos que están todo el día viendo eso y analizándolo. Entonces, terciarizar o sacarse esa mochila en un tercero que es un equipo profesional, para mí hay un valor enorme. Y la decisión de uno en realidad es el allocation, es cuánto quiero de mi patrimonio en acciones, cuánto quiero en fixed income, cuánto quiero en Argentina y cuánto quiero afuera. Si yo tengo mi casa, mi negocio, mi empresa, todo en Argentina, y bueno, es momento de diversificar. Hoy por ahí Argentina es una oportunidad única en retornos, pero por ahí 6 meses vista ya no, y para estar al 7% en Argentina me voy a otro lado. Bueno, ven en la pantalla, ¿no? Nos queda poquito tiempo y quiero cumplir con el tema de la renta variable local. Así que arranco con vos, Gabriel. ¿Cuál es la recomendación? ¿Sector o empresas que hoy sí o sí, digamos, hay que tener en la cartera de inversión? Voy breve, como lo dije al principio, yo creo que Argentina, si uno juega al trade de Argentina, el sistema bancario para mí lo captura, porque está en mínimos, o sea, el crédito con respecto al producto y demás, hay potencial es enorme. Creo que hay bancos de primera línea como puede ser Galicia o Superville, que estaba más pasada, pueden funcionar. Y después sería más bien por las energéticas, que por ahí, si bien el precio del petróleo hoy es un question mark, da la sensación que Argentina tiene un potencial enorme, el break-even está más abajo, es decir, incluso el precio del petróleo vos podés funcionar, tanto Vista como YPF, creo que van a andar muy bien. Y Pampa es también una papel que nos gusta mucho, pero es una alternativa distinta, hoy es más gas, pero tiene ese potencial del petróleo, entonces en definitiva no te joroba tanto el precio actual del petróleo. Fernando. Comparto lo del sector bancario, sobre todo teniendo en cuenta que puede llegar a haber una recategorización argentina como emergente y el flujo va a pasar por los ADRs y va a entrar seguramente por el sector bancario. Desde el lado de los fundamentals, lo que más me gusta es el energético, el sector energético de largo plazo, siendo Vista el top pick, sobre todo después de la compra de Petronas de las últimas semanas, con una proyección también y ratios más que atractivos por debajo de lo que es la media del sector. Así que creo que ese sería el análisis principal. Germán. Sí, yo comparto también, sector bancario, la recategorización puede hacer que se acerquen flujos a los ADRs, Galicia es la bandera insignia para captar flujos. También toda la parte energética es casi obvio por todo el boom que estamos teniendo, Vista, YPF, Pampa. Todo lo que es agro tal vez se demore un poco, porque yo siempre digo, todo lo que tienen para crecer las empresas es cuánto se corre el Estado. Mientras más se corra, más crecimiento van a tener y tal vez demore tiempo, pero el agro no hay que dejarlo de vista y creo que esto sí es un poquito más agresivo. Yo creo que también la parte de construcción en general, todo lo que hacía el Estado Nacional, veremos en un futuro si también provincial y municipio se corren, el sector privado tal vez tome las riendas de eso y se meta en sectores como corredores viales, infraestructura de logística y demás. Entonces, es un puntito a tener en cuenta, mucho más agresivo que empresas grandes como las que mencionamos recién. Gracias, Germán. Gustavo, para cerrar. Sí, coincido plenamente con el tema de la recategorización, me parece un punto clave por los flujos de capital que van a ingresar por fondos de inversión que hoy no pueden invertir en la Argentina y van a poder empezar a invertir. Así que los 3 ADR, Pampa, YPF y Galicia, sin lugar a dudas.
pondría una ficha en Banco Macro por la correlación que esto genera y que creo que tiene mucho más potencial de suba que el resto de los bancos sin tanta volatilidad como la que te puede dar un banco Superville. Sector de construcción, de cajón, para mí hay que poner una ficha por el lado de Loma Negra. Pondría una ficha en Vima por todo el retroceso que viene teniendo y con un mercado abierto creo que va a empezar a crecer mucho ese sector y aparte pueden aparecer nuevos jugadores interesantes. Y si querés dejo ahí, pero también el último tema, también apostar a empresas como Edenor, que además de ser energía, van a seguir teniendo ajuste tarifario. Recordemos que todavía hay punto y medio del PBI para corregir en subsidios tarifarios, que el gobierno seguramente va a ir a atacar ahí, más allá de la baja de impuestos, y eso va a ir mejorando a empresas como Transportadoras Gas del Sur y Edenor. Muchas gracias, Gustavo Gardey, de Bull Road Investment, CEO y cofundador, Germán Ledinich, de Bull Market Brokers, Fernando Rama, del grupo SBS, y Gabriel Arguisain, de Novus, del grupo PPI. Así que los despedimos con un fuerte aplauso. Ahora invertir, ¿no? Ya abrieron cuenta con cada uno de ellos. Bueno, está, creo, Sofía, ¿no? No se vayan, que ahora empieza el nuevo seminario. Así que muchas gracias.